que se llevaba un año completo en su desarrollo. Pues bien, hoy vamos a tener para ustedes un programa muy, muy especial. Un programa donde tendremos hasta entradas para Joaquín Sabina, ya les comentaremos de esto. Hoy es el día de San Blas. En la fiesta de Blas todos salían con unas copas de más, recuerdo ese tema. Es San Oscar de Brema. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que hoy tenemos a la luna creciente en Aries, luna de cambios, luna de rapidez, de energía, luna para resolver sobre la marcha. También es una luna donde usted puede pelear con mucha facilidad, así que trate de no hacerlo. Esa luna cambiará a las 11:30 de la noche para entrar creciente en Tauro, pero mañana hablamos de Tauro. Por hoy, luna creciente en Aries, sol en Acuario, este lunes 3 de febrero del año 2025. Tal día como hoy, en 1795, en la ciudad de Cumaná nació Antonio José de Sucre, quien sería un mariscal muy, muy joven. Fue asesinado en las montañas de Berruecos en 1830, cuando apenas tenía 35 años. En Venezuela, tal día como hoy, terminó el paro petrolero. Un paro que comenzó el 2 de diciembre, se paró todo el país, ni siquiera tuvimos serie de béisbol en aquel entonces. Una serie, un paro un tanto absurdo porque fue un paro patronal. Y se llevó adelante el paro de la industria petrolera, con el cual se terminó entregando la industria petrolera a Hugo Chávez y su revolución bolivariana. El, todo fue tan absurdo que el paro terminó sin que nadie lo decidiera, sin que nadie se diera cuenta siquiera. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el periodista Alonso Moleiro, corresponsal del País de Madrid. Eh, ¿Qué acordaron Grenell, el enviado de Donald Trump, y Nicolás Maduro allí en el Palacio de Miraflores ante un muy sonriente y feliz y rebosante de dicha Jorge Rodríguez? Aparte de la reanudación de la licencia de Chevron, aparte de aceptar a los deportados, ¿qué más se discutió allí? Por lo pronto han reconocido plenamente la existencia del gobierno de Maduro. Luego vamos a conversar en la ciudad de Boston con el economista y estratega político Carlos Blanco. Él es muy, muy allegado pues a María Corina Machado, y dado que en estos cambios tan abruptos, sorpresivos de los últimos días, hemos tenido un silencio importante por parte de esta dirigencia política, pues vamos a conversar sobre esto con Carlos Blanco. ¿Hacia dónde vamos? Luego, en Washington, vamos a conversar con el economista Dani Bajar. El Wall Street Journal calificó la guerra de aranceles de Donald Trump como la guerra más tonta de la historia. Pues bien, ¿qué consecuencias tendrá para el consumidor norteamericano, estadounidense, la guerra de aranceles planteada sobre todo con México y Canadá? ¿Y qué consecuencias tendrá para el mundo? Europa está en la mira. Luego tendremos a María Trina Burgos. Con María Trina Burgos usted podrá hacerle directamente las preguntas que quiera. Anote desde ya el número 305-344-1071. 305-344-1071. La de angustias e incertidumbre que tenemos ahorita los venezolanos con este tema del TPS, la revocatoria del TPS. Luego en Copiapó, en la región de Atacama, en Chile, vamos a conversar con la doctora Catherine Vieira. De acuerdo con la NASA, tenemos un asteroide con posibilidades de impactar al planeta Tierra en 7 años. Viene un planeta, un asteroide, a impactarnos, la que nos faltaba. Bueno, ya veremos. Y el foro de hoy, instinto de supervivencia. ¿Qué es el instinto de supervivencia? No solo cuando usted tiene un peligro físico, ¿verdad? No solo cuando usted, digamos, está frente a un tigre de Bengala, o cuando está en un peligro físico eminente, sino también cuando está en una situación de riesgo social, colectivo
activa. ¿Qué es ese instinto de supervivencia y cómo funciona? Ello lo vamos a abordar con la psicóloga Janet Guerra de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y con Isabel Andrade Moscoso, psicóloga clínica en Cuenca, Ecuador. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, lunes 3 de febrero del año 2025. El editorial con César Miguel Rondón. Según el periodista Omar Lugo en The Objective, Maduro 1-0 en el primer partido con Donald Trump. Esto después del encuentro de Grenell con Maduro en Miraflores y lo que el régimen de inmediato salió a ratificar, a difundir por boca de Tarek William Saab. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que el único gobierno que hay en Venezuela es el del presidente constitucional Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Andrés Oppenheimer titula: Donald Trump le ha dado una puñalada por la espalda a los venezolanos que confiaron en él. Esto a raíz de la revocatoria de entradas, de la revocatoria del TPS para los venezolanos. Nos hemos quedado, como dice el refrán, agarrados de la brocha. Hay un cierto sabor a traición, es lo que se comenta entre todos aquellos entusiastas de el presidente Trump, de lo que haría el presidente Trump una vez llegado a la Casa Blanca. Pues bien, le revoca el TPS a los venezolanos, que protegía a más de 500,000. Ya los 300,000 cuyo TPS se vence en abril tienen 60 días para hacer las maletas y partir. Y los que están en septiembre, para que se vence en septiembre, todavía les quedan 6 meses. Pero no pinta nada mejor todo esto. Y por otra parte, al ir Grenell como enviado especial directo de Donald Trump a Miraflores, pues reconoce al gobierno de Maduro. ¿Qué queda ahora? La pregunta está abierta. Elliot Abrams, quien fue el enviado especial de la administración anterior para el caso de Venezuela, declaró que no tenía que ir Grenell a Venezuela. Eso se ha podido resolver de otra manera. No tenía por qué dar un reconocimiento de esta envergadura. El presidente Trump ha dicho que están a favor de la democracia, etcétera, etcétera, igual que lo dicen prominentes congresistas de Florida, María Elvira Salazar, el representante Jiménez, Díaz Balar, pero todas esas palabras, como leí en redes, pues quedan en el vacío si no se llevan adelante acciones concretas. Alguien sugirió que para hacerle honor a esas posturas deberían proponer en el Congreso, en la Cámara de Representantes, alguna ley que paralizara el TPS y que después esto fuera respaldado por el senador de Florida, Rick Scott. Pero por lo visto nadie se atreve a medianamente hacerle una observación a Donald Trump o a Elon Musk, que por lo visto es el que realmente está gobernando. Lo cierto es que comenzamos el mes de febrero con un mal sabor, con una nube muy, muy gris encima. Los venezolanos, pues en este momento, están desconcertados. 9:10, una pausa y venimos con las noticias más importantes. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Las noticias más importantes del día de hoy, lunes 3 de febrero. El gobierno de Donald Trump revocó el estatus de protección temporal, TPS, a más de 300,000 venezolanos.
en los Estados Unidos. Aquellas personas bajo TPS de Venezuela que recibieron las protecciones durante el 2023 perderán su estatus temporal 60 días después de que el gobierno publique el aviso de terminación. Otro grupo de más de 250,000 venezolanos tiene protección hasta septiembre y por ahora no se verá afectado, pero la decisión sugiere que ellos y otros bajo el TPS podrían estar en peligro de perder su estatus en el futuro. La decisión de Donald Trump ocurre pocos días después de que un enviado especial del gobierno de Trump se reuniera con Nicolás Maduro en Miraflores, tras lo cual fueron liberados 6 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela acusados de conspirar contra el régimen. Luego de anunciar la liberación, Trump escribió en X, cito, «Ha aceptado el gobierno de Venezuela recibir de regreso a su país a todos los extranjeros ilegales venezolanos que estaban acampados en Estados Unidos, incluidos los pandilleros del Tren de Aragua». Fin de la cita. El Venezuelan American Caucus anunció ayer que se están preparando para apelar la decisión del gobierno de Trump de eliminar el estatus de protección temporal, TPS, que fue otorgado a más de 300,000 venezolanos en el 2023. La banda venezolana Rawayana se alzó ayer domingo 2 con el premio Grammy al mejor álbum latino de rock alternativo con su disco ¿Quién trae las cornetas?, según anunció la Academia de Grabación. Escuchemos el discurso de Beto Montenegro al momento de dar las gracias. No estamos escuchando a Beto Montenegro en este momento. A ver. Ok. A mis compatriotas, levantemos la cabeza con orgullo. Nuestra música nos habla de hace rato. Con tanto desorden en el mundo, está difícil ponerse en nuestros zapatos. El sentimiento nunca ha muerto. El sentimiento es nacional, guaco. Sobre todo a los niños y a los adolescentes, disculpen el mal rato. Venimos de ahí, de donde no se pronuncian las S, donde se improvisa y fluye, supa, apache, neutro, a capela. Somos los fucking jefes. Pa' la noche, Simón Díaz, pa' siempre Cancerbero, que no te vendan otro caramelo, porque ser venezolano es lo más arrecho del mundo entero. Trabajadores de sol a sol somos de primera, jodedores, amigos invisibles, estemos dentro o estemos afuera. Por ahí bailábamos, llorarás, 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 sin nada que te consuele. Espero que estemos aprendiendo de todo esto, porque ser engañados ya sabemos lo que duele. Para concluir, quiero ser franco y como alí fiel a nuestra jerga. Los Raguas se acaban de ganar un Grammy americano. ¡Que viva Venezuela en esta mierda! Rawayana. Donald Trump mantendrá conversaciones de última hora con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hoy, mientras los vecinos de Estados Unidos se preparan para la madre de todas las guerras comerciales. Los aranceles del 25% que el presidente Trump impuso a las importaciones de bienes que cruzan las fronteras norte y sur entran en vigor a medianoche de hoy y los fabricantes de toda la América del Norte se están preparando para el impacto. Si estos aranceles entran en vigor mañana, marcarán un momento histórico para la economía global. Bloomberg describe el muro arancelario de Trump como, cito, el acto de proteccionismo más amplio realizado por un presidente estadounidense en casi un siglo. Fin de la cita. Ayer Donald Trump reconoció lo que los economistas y algunos miembros del Congreso han estado diciendo desde el principio. Los estadounidenses podrían terminar pagando los costos. Los analistas han advertido que esos aranceles podrían aumentar el precio de la gasolina, los alimentos, los automóviles, los juguetes, la ropa, la madera, la cerveza y otros bienes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrecerá hoy una conferencia de prensa televisada a las 10 de la mañana, Eastern Time, donde revelará los aranceles de represalia de México. Justin Trudeau anunció los aranceles de represalia de Canadá el sábado en la noche, un impacto selectivo del 25% sobre bienes por valor de $105,000 millones importados de Estados Unidos. El primer tramo, alrededor de una quinta parte del total, entra en vigencia el martes
y el resto está programado para dentro de 3 semanas, para darle tiempo a las empresas canadienses para prepararse. Trump también ha anunciado un arancel del 10% a los bienes importados de China. La reacción de Pekín ha sido más moderada, según Bloomberg, y el ministro de Comercio emitió un comunicado en el que expresó su fuerte insatisfacción y prometió contramedidas correspondientes, sin dar más detalles. El presidente Trump prometió anoche que pronto seguirá adelante con los aranceles a la Unión Europea. Cito: definitivamente sucederá con la Unión Europea. Puedo decirles eso porque realmente se han aprovechado de nosotros. Tenemos un déficit de más de $300 mil millones. No se llevan nuestros autos, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada y nosotros nos llevamos todo. Fin de la cita. Esta mañana en Bruselas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió a los estadounidenses la respuesta de Europa. Cito: escuchamos atentamente esas palabras y por supuesto también nos estamos preparando de nuestro lado. Lo que está claro es que no hay ganadores en las guerras comerciales. Si Estados Unidos inicia una guerra comercial, el que se ríe del otro lado es China. Fin de la cita. DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por el multimillonario asesor del presidente Trump, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha obtenido acceso a datos confidenciales del Tesoro, incluidos los sistemas de pago de clientes de la Seguridad Social y Medicare. Adicionalmente, Musk atacó a USAID en X el domingo, después de que 2 funcionarios de DOGE, a 2 de ellos se les negara inicialmente el acceso a archivos de personal y otra información clasificada. 2 funcionarios de seguridad de USAID fueron suspendidos por el incidente, según CNN. Musk compartió información confidencial de algunas misiones en otros países. Alex Ward y Ginger Adams Otis del Wall Street Journal informan que el equipo de Musk está formado por 6 ingenieros, todos hombres de entre 19 y 24 años que de repente han obtenido acceso a grandes cantidades de datos gubernamentales confidenciales. Trump dijo ayer que USAID está dirigida por, cito, un grupo de lunáticos radicales, mientras que Elon Musk llamó a la organización, la calificó de criminal. Esta mañana Elon Musk mantuvo una sesión en vivo en X Spaces y dijo que habló en detalle sobre USAID con el presidente. Cito: estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarlo. Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro. Lo que tenemos es solo una bola de gusanos. Básicamente hay que deshacerse de todo, no tiene reparación. Lo vamos a cerrar a USAID. La miembro de mayor rango, Shaheen, y los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado dijeron ayer en una comunicación pública al secretario Marco Rubio sobre el acceso no autorizado a USAID y el despido del personal. Cito: el Congreso estableció la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como una agencia independiente separada del Departamento de Estado, para garantizar que podamos desplegar la experiencia en desarrollo y la asistencia exterior de los Estados Unidos rápidamente, en particular en tiempos de crisis, para cumplir con nuestros objetivos de seguridad nacional. Por esta razón, cualquier esfuerzo para fusionar o incorporar USAID al Departamento de Estado debe ser, y por ley debe ser, revisado, discutido y aprobado por el Congreso. Recibimos informes de que personas que se identificaron como trabajadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, accedieron a la sede principal de USAID, incluidos espacios clasificados. El posible acceso a archivos sensibles, incluso clasificados, que pueden incluir información de identificación personal de estadounidenses que trabajan con USAID y este incidente en su conjunto, plantean profundas preocupaciones sobre la protección y salvaguarda de asuntos relacionados con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y finaliza el documento de la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Solicitamos una actualización inmediata sobre el acceso a la sede de USAID, incluyendo
si las personas que accedieron a la sede estaban autorizadas a estar allí y por quién, si todas las personas que accedieron a espacios clasificados tienen autorizaciones de seguridad activas en el nivel apropiado, a qué buscaban acceder, si se vulneró alguna identificación de ciudadanos estadounidenses y si se está llevando a cabo alguna revisión con respecto al posible acceso no autorizado a información personal, sensible y materiales clasificados. Fin de la cita. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Como comentamos en el editorial, en The Objective, el titular dice: Maduro 1-0 en el primer partido contra Donald Trump. O como titula el Miami Herald, Donald Trump le ha asestado una puñalada trasera a los venezolanos con el tema del TPS y al revocarlo y al reconocer al gobierno de Maduro una vez que le envió a su personal directo, el señor Grenell. ¿Qué acordaron ellos dos? Porque se dicen muchas cosas, pero cuando se dicen tantas, lo mejor es atenerse a los hechos. Vamos a Caracas. Allí está el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte. Gracias. Alonso, ¿qué información manejas de ese encuentro tan inesperado, particular como importante? Bueno, tenía un rato rodando sotoboche que Trump iba a enviar un emisario de su total confianza a hacer unos planteamientos. A mí me lucieron de alguna manera exigencias y que Nicolás Maduro gana es recibiendo al funcionario, es decir, dando una nueva muestra de que es el que está al mando, de que es la autoridad en Venezuela y que no está tan débil como se dice. Tanto que entonces viene Trump y manda un funcionario para resolver los problemas primero de Estados Unidos, es decir, el asunto migratorio. Maduro lo acepta de muy buen término, es una circunstancia, un acuerdo para reactivar o activar a partir de este momento, luego de haber cancelado el TPS y con este discurso en torno a grupos delincuenciales, pues activar un flujo de migrantes a Maiquetía y bueno, la liberación de estos funcionarios estadounidenses, de estos ciudadanos estadounidenses presos en cárceles chavistas. Los presos tienen esa utilidad en este momento para el gobierno. O sea, cuando hablamos de que son fichas de intercambio, aquí hay una buena muestra. Y bueno, creo que es lo primero que ha privado en la agenda estadounidense. Luego Trump ha hecho algunas declaraciones para intentar estabilizar o matizar, como profetizando que, bueno, que él va a cobrar cuentas con Maduro, que Maduro no se ha portado bien con la democracia, con los Estados Unidos. Sin embargo, pues prolonga la licencia Chevron, que es un tema del que se habló muchísimo ayer, ¿no? Uh-huh. Porque de haberla cancelado, bueno, el país entraría en serios aprietos y quién sabe si igual hubiera cambio de gobierno. Es un tema que habría que calibrar bien a estas alturas, pues aquí se ha llegado al colmo de la hostilidad económica y pues el chavismo retiene el golpe del impacto. Entonces, bueno, claro que me parece, César Miguel, que de aquí en adelante van a venir matices y seguramente María Corina Machado usará sus influencias en esta administración para intentar de imponer alguna agenda en la dirección opuesta, pero claramente al comienzo, pues lo que ha hecho Trump es aceptar las circunstancias, es decir, para atender con él problemas que él quiere resolver. Y que creo yo que completan, sobre todo este tema de primero mis problemas, los problemas de Estados Unidos, y luego vemos el tema multilateral, o los problemas de otros países, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que el señor Trump dijo en sus primeras horas en la Casa Blanca que él no necesitaba América Latina. Eso lo dijo claramente. Y nosotros somos parte de ese continente que no importa. Ahora bien, la señora Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Interna del Homeland Security, que es el que ha revocado los TPS,
dijo anoche en televisión que estos 300.000 que salen de primero, vienen de las cárceles liberadas por Maduro y de los establecimientos de salud mental, los manicomios, asumiendo que todos esos venezolanos son delincuentes, si no del Tren de Aragua cerquita, o si no son delincuentes, son unos enloquecidos, y por lo tanto van a ser deportados a Venezuela. Eso pone a los venezolanos en una condición francamente terrible. No solo los que están en Estados Unidos, sino también los que están en Venezuela. Y es evidente que al mandar al señor Grenell, pues sí, cómo no, yo quiero resolver mi problema americano de forma expedita, pero ha reconocido evidentemente a Nicolás Maduro. De allí las declaraciones de Tarek William Saab. ¿Qué puede venir ahora, tú que estás allá en Caracas, Alonso? Bueno, yo creo que Maduro va a intentar ver cómo persuade o tranquiliza a Trump y que Trump termine diciendo, bueno, mira, no es democrático, pero es el que está ahí. Pero también me parece muy claro que hay sectores del propio gobierno de Trump muy visibles. María Elvira Salazar, otros funcionarios que uno ve, pues el propio Marco Rubio, muy proclives a la idea de avanzar contra Maduro con nuevas decisiones. Y es probable que María Corina sea de las pocas cartas que pueda usar. Pero ese avance es peligrosísimo en todo el país porque ahí está la ley Bolívar y el marco represivo ha sido muy amplio y se ha desnaturalizado mucho el debate público en Venezuela, César. Ahora, hablar de encuestas, entonces termina siendo ya un asunto casi que pues cuando Galileo pues, le decía a la iglesia que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Un tema así. Y bueno, en este marco, pues, por supuesto que la afirmación de esta funcionaria es una enormidad ofensiva que plantea siempre un asunto es con la pobreza, con el que está en problemas, pues. De acuerdo a cierta interpretación de los hechos, para los sectores conservadores del mundo desarrollado y en consecuencia para algunas élites del mundo latinoamericano, personas así se solucionan lanzándolos a todos a la Antártida o tirándolos no sé a dónde, o sea, al norte de Groenlandia y que ellos resuelvan qué hacen. Y sí que, porque además uno ha leído acá reportes con cifras y análisis en los cuales, pues, más bien incluso pese al ruido mediático y de redes de determinados casos que han sido particularmente dolorosos, pues el crimen en los Estados Unidos, lo leía en unos comentarios de la periodista Alejandra Orá, pues incluso ha bajado respecto a otros años. Pero en cualquier caso, César Miguel, creo que es una situación compleja. Machado va a apretar acá y el gobierno de Trump probablemente lo haga, pero creo que va también está privilegiando algunos asuntos en torno a estabilizar al país para que haya un flujo migratorio, porque si tú le recoges la licencia a Chevron, y el país, digamos, entra en un asunto de escasez de dólares, demanda de bienes, aumento de los precios, inestabilidad cambiaria, y entonces se cae lo poco que se ha crecido en estos 2 años y tal, y todo se vuelve a venir abajo, que bueno, ya no estamos muy lejos de que ocurra de nuevo, bueno, saldrán más personas. Ahora quiero antes de cerrar, Alonso, quiero agregar otro elemento a esta ecuación. Y es el caso de USAID, que es la agencia de ayuda extranjera. El señor Elon Musk, que es el que está encargado de acabar con el aparato burocrático, ha dicho que es una agencia diabólica. Con lo cual está diciendo exactamente lo mismo que tiene Diosdado Cabello rato diciendo en su guerra contra las ONGs, asumiendo que muchas de ellas son financiadas o tienen algún oxígeno de esta agencia. Eliminar eso también podría ser un golpe directo contra los esfuerzos opositores en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, quería decir que claro que, o sea, habría que ver cuál es la investigación y qué es lo que va a ofrecer, ¿no? Y poner eso por delante para ver si nos llevamos alguna sorpresa o no. Sin embargo, el activismo ciudadano de las ONGs es una conquista del debate democrático, eso que Giddens llamó el single issue, pues la participación en torno a temas concretos para mejorar el entorno en el debate público, la fiscalización. Y cualquier señalamiento en torno a las gestiones de la ONG, a partir de circunstancias como esta, siempre es como el mismo tema de los migrantes. Va a tender a ser injusto. Pero claro que
va a perjudicar gravemente pues el tejido democrático que quede en el país, ¿no? Y lo grave de personas como Elon Musk, que bueno, ahorita está ahí nombrado por Trump, pero en general tienen una influencia impresionante a veces en la moderación del debate público y no los eligió nadie, y la influencia que tienen sobre el tejido de los intereses públicos, que finalmente pues el Estado es la expresión del interés general en un marco democrático, pues tiende a ser vulnerada con ese tipo de procedimientos unilaterales en los cuales pues vale, Elvira, ven acá, córtalo aquí, traen acá, así como funcionaba Chávez en televisión, pues una especie de gestión en Exactamente. tiempo real que termina siendo un artificio. Dice porque las convenciones del Estado democrático son una impostura o traicionan el interés general. Así fue que cayó la democracia venezolana al final, con ese Ujú. tipo de Sí, señor. actitudes. Eso no va a pasar en los Estados Unidos, pero sí hay que calcular un daño, porque Mm. son procedimientos culturales que van quedando, pues la gente los hereda. Entonces, después de Trump puede venir, qué sé yo, Trump Jr., yo qué sé, o sea, sí, que Dios nos acompañe, perdonen, ¿no? Pero, Alonso, muchas gracias por ajá, estos minutos en la mañana de bueno, hoy. El sí. final estuvo muy bien. Muchas Sí, gracias, Alonso. perdona la inflexión. Fuerte abrazo, César, Sí. encantado. Ajá, ajá. Alonso Moleiro, periodista corresponsal del País de Madrid desde Caracas. Una pausa y ya regresamos. En el próximo bloque vamos el concurso ¿Qué se le dice a los venezolanos? Bien, ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a conversar con el doctor Carlos Blanco. El doctor Blanco es un eminente economista, activista político desde hace muchos años y tiene una circunstancia particular. Ha sido de los principales asesores que ha tenido María Corina Machado desde que ella salió de la participación ciudadana, digamos, súmate, para entrar ya propiamente en el activismo político. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un Leí, placer. leí a una persona allegada a nosotros, un amigo común, escribir a propósito de los últimos acontecimientos. Seguimos avanzando, aunque parezcan desvíos. Creo que se entiende perfectamente la imagen. Me gustaría conocer en primer lugar tu opinión de los últimos acontecimientos, las últimas decisiones de la administración Trump, tanto lo relativo al TPS como la visita del señor Granell a Miraflores. Bueno, buenos días. Yo creo que los últimos acontecimientos en relación con el proceso venezolano tienen varias aristas. Una muy importante es el reconocimiento de Edmundo González en los países que ha visitado. Yo Mm. creo que eso es un ingrediente fundamental. No está ejerciendo las funciones de presidente interino, sino que está recibiendo el reconocimiento de la legitimidad obtenida en las urnas electorales el pasado 28 de julio. En segundo lugar, creo que es muy importante hacer notar que el movimiento por el cambio de régimen de Maduro en Venezuela sigue activo. Ahora no es solamente un movimiento de carácter nacional, sino de carácter nacional e internacional. En relación específicamente con la pregunta sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela, creo que hay que decir que el embajador Grenell fue a Venezuela y obtuvo lo que quería de Maduro. Es decir, fue con una agenda que es, por una parte, el tema de la deportación y por la otra, es decir, la aceptación de la deportación de nacionales que el gobierno de los Estados Unidos considera que deben ser deportados. Y en segundo lugar, la liberación de 6 nacionales de Estados Unidos. Eso lo consiguió. Es decir, no obtuvo la respuesta de Petro porque se dio cuenta Maduro de que así no puede. Y creo que Ujú. fue en ese sentido
precisado. Me entregas a estos prisioneros y tienes que aceptar los vuelos. Y mansito y además con unas sonrisas inesperadas que se vieron en la fotografía, aceptaron. Lo segundo que está en este momento en la agenda, perdón, es lo relativo al TPS, es decir, al Estatuto de Protección Temporal de los Ciudadanos Venezolanos en Estados Unidos. Y lo que se discutía en este momento es sobre su extensión o no. Aunque todos hemos recibido la noticia de que no ha sido prorrogada la extensión, resulta que hay alguna confusión sobre esa decisión y yo no quiero especular sobre esto, en el sentido, me dicen algunos compañeros que no habría sido así y por eso fue rectificada una información que publicó el New York Times ayer. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. En primer lugar, esto significa una situación muy difícil para los venezolanos que están en Estados Unidos, que están acogidos a este sistema del TPS. ¿Por qué? Porque otra vez la idea de que el futuro es incierto y se desvanece ha aparecido en cientos de miles de compatriotas. Eso no se puede ni ocultar ni negar. Esa es la verdad. O sea, amanecer con la idea, bueno, ¿hasta cuándo puedo estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Vuelvo a Venezuela, un país que está en peores condiciones que cuando salí? Si soy perseguido político, ¿a qué país voy? O sea, esas son cosas que no estaban en el horizonte inmediato de centenares de miles de venezolanos que están ahí. En segundo lugar, hay que decir que hay que tener mucho cuidado con esta identificación que algunas personas hacen de venezolanos Tren de Aragua. Obviamente todo el mundo sabe que la inmensa, abrumadora mayoría de venezolanos en todas las partes del mundo somos gente trabajadora, que le echa pichón a las cosas, que aporta, que paga sus impuestos, que está allí, pero que hay un pequeño grupo de criminales, que por cierto es una empresa transnacional, la del Tren de Aragua, que ha extendido sus redes a todas partes del mundo y que, de acuerdo a las investigaciones del gobierno de Chile, fue contratado ese Tren de Aragua por funcionarios del régimen de Maduro para asesinar al teniente Ojeda. No olvidemos eso. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que es la inmensa mayoría de los venezolanos. Y luego hay que decir que yo lo que creo que cabe es una reconsideración de esta medida, si es que se adoptó, y en segundo lugar, una revisión conjunta con el gobierno de los Estados Unidos sobre cuál sería la mejor política en relación con el tema migratorio para cumplir las leyes de Estados Unidos y al mismo tiempo para preservar, por razones humanitarias, el deseo de muchos venezolanos de ir a Estados Unidos y a otros países. Carlos, hay dos puntos referenciales en todo esto. Uno, el caso venezolanos en Estados Unidos, que lo has descrito muy bien, les ha vuelto la incertidumbre, el miedo, esa nube negra de ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso es un problema. El otro es el de la lucha democrática en Venezuela para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Al ir el embajador Granel a Miraflores a hablar directamente, para muchos hay un reconocimiento táctico del gobierno de Nicolás Maduro, y es como lo ha vendido el régimen. Es lo que dijo, por ejemplo, Tarek William Saab. Me llamó la atención tu frase. Mansito lo recibió Maduro con esas sonrisas muy elocuentes de Jorge Rodríguez. Cuando dices mansito, ¿no pidió nada a cambio? Mira, no lo sé. Lo que creo, es decir, supongo que sí. Claro. Supongo que déjenme tranquilo, yo me voy a portar bien, pero pienso que el gobierno de los Estados Unidos tiene claro el Estado norteamericano. Yo no me estoy refiriendo a Trump o a Biden antes.
El Estado norteamericano tiene claro quiénes son los personajes. 50 millones de dólares por Maduro, 25 millones de dólares como recompensa por los otros. Es decir, esto es una visión del Estado, de los Estados Unidos sobre lo que hay en Venezuela. No es un gobierno, sino es una banda criminal que asaltó Miraflores. Entonces, lo que se discute, supongo, es cómo tratar con unos bandidos Ujú. que tienen el control de Ya, un espacio de América Latina. Eso es lo que yo creo sí. que se discute. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando. Pero te voy a dejar una pregunta en el aire. La dirigencia política, de la cual tú formas una parte muy importante, ¿qué le puede decir? ¿Qué le dice a los venezolanos en este momento crucial? Tanto los que están fuera, especialmente en Estados Unidos, como los que están en Venezuela. Ya regresamos con el doctor Carlos Blanco en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana para los venezolanos, está licenciada para ejercer la abogacía de inmigración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Ella es fundamental en este momento cuando andamos con esta angustia del TPS. Y ella va a venir más adelante en el programa y podrás hacerle todas las preguntas que quieras por el 305-344-171. 305-344-171, el teléfono aquí en el estudio, para que le hagas todas las preguntas a la doctora María Trina Burgos. Si llamas a su oficina, allí el teléfono es el 305-468-0044. Regresamos a nuestra conversación con el doctor Carlos Blanco. Carlos, la pregunta que dejamos en el aire, ¿qué le decimos a los venezolanos? Tanto los que están en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y los que están en Venezuela. César Miguel, yo creo que la aproximación mejor ante una situación para los venezolanos que están en Estados Unidos cubiertos por el TPS y en general para los venezolanos del mundo, dentro y fuera del país, que yo creo que esa distinción se ha borrado porque las angustias son las mismas cuando Ujú. creíamos que no eran y los deseos de cambio son los mismos. Yo creo que hay que tener conciencia de lo que hemos logrado. Yo creo que eso hay que repetirlo, porque las luchas son así. Sube y baja la fuerza. Hay éxitos y hay fracasos. Hay avances y hay retrocesos. Nosotros, digamos, me quiero imaginar cómo se sentiría Bolívar después de la pérdida de la Primera República, después de las derrotas en 1814. Es decir, bueno, cómo se vería el mundo en ese momento? Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Yo creo que nosotros de 2022, de finales de 2022, cuando parecía que no iba nada a ocurrir, resulta que 2023 se levanta un movimiento gigantesco que nos conduce a las primarias y luego en 2024 a lo que conocemos esa resonante victoria del 28 de julio y la perspectiva de que Edmundo González podía encargarse de la presidencia de la República el 10 de enero. Esto último no ocurrió y eso ha creado desconcierto, pero no nos olvidemos que ese evento que no ocurrió y que era deseable estuvo precedido el 9 de enero por la salida de María Corina a la calle y por la convocatoria que hubo de miles de venezolanos en distintos lugares del país, especialmente en Caracas. Entonces, este momento es un momento donde estamos en la situación de qué hacer. Y yo creo que eso está signado por lo siguiente. La adaptación que tiene que hacer el movimiento democrático del país a una situación de represión
increíble que ha ocurrido en Venezuela desde el 29 de julio en adelante. Es decir, es una represión masiva. Se llevan a los ciudadanos. Si no los encuentran, se llevan a la suegra, al primo, al cuñado que esté en la casa. Se los llevan y los utilizan como elemento de chantaje. Está ocurriendo con el presidente electo de la República. Le agarran a su yerno que trabaja en Venezuela, que no tiene nada que ver con política, lo mismo que su hija, que no tiene nada que ver con política, y entonces se lo llevan como un instrumento de extorsión. Eso está ocurriendo con miles de venezolanos. Es decir, uno puede decir, en este momento hay alrededor de 2.000 presos, y porque sueltan a uno y agarran a más. Y esas son 2.000 familias, gente amiga, etcétera. El impacto de la represión ha sido muy grande. En segundo lugar, el liderazgo representado por María Corina es un liderazgo que tiene que estar sumergido. Ella está, digamos, en la clandestinidad. Y toda la dirección política de este proceso está en la clandestinidad, exiliada, presa o perseguida. Esa es la situación que nosotros tenemos. Ahora, frente a esto, ¿qué se plantea? Hoy vamos a escuchar a María Corina al mediodía, que va a señalar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato, pero yo lo que creo es que esto nos llama, en primer lugar, a un tipo diferente de organización que se ha venido construyendo, que es una organización sumergida, que tiene capacidad de actuar, pero que no puede actuar abiertamente, como en las dictaduras que hemos conocido en el continente, pero peores, no pueden actuar abiertamente y tienen que actuar, digamos, de una manera cuidadosa para que no acaben de decapitar a toda la dirección. Y en segundo lugar, tiene que plantearse lo que hay que plantearse, que es la salida del régimen de Maduro. La salida nosotros hemos planteado, María Corina, Edmundo, todo el movimiento democrático, la plataforma unitaria, ha planteado, vamos a hacerlo a través de una negociación. Ya vemos que Maduro negocia cuando hay fuerza, como acaba de ocurrir con Grenell, que no negoció, Grenell le impuso eso. Y lo deseable es que para evitarle costos al país sea a través de una negociación. Pero si no hay negociación, Maduro va a salir del poder. Ese es el tema, tiene que salir del poder. Como fíjate, viene un proceso electoral ahora para abril, anunciado por Elvis Amoroso. Eso no existe. Eso no existe. Ese proceso electoral es como el referéndum del Esequibo. Nadie va a participar en eso. ¿Por qué? No es por una actitud abstencionista. Al contrario, nosotros hemos demostrado que queremos votar, como se demostró el 28 de julio. Pero lo que no va a ocurrir es ir a unas nuevas elecciones que le echen tierra a la victoria del 28 de julio. Eso no va a ocurrir. Muy bien, dices no existe y hay que negociar y queda evidenciado por la visita de Grenell y cuando hay fuerza, poder, Maduro se ve obligado a negociar y a aceptar. Pero la oposición no tiene, el movimiento democrático no tiene esa fuerza y ese poder. ¿O sí lo tiene? ¿Cómo se concreta? Ese poder existe y es el poder, y se ha demostrado, y esto es muy importante, nosotros hemos demostrado, todos nosotros, tú incluido y todos los venezolanos que luchan por la democracia, hemos logrado una victoria electoral del 28 de julio. Eso ya lo hemos dicho y lo sabemos y lo reconocemos, aunque siempre es conveniente repetir. ¿Cómo convertimos una inmensa fuerza electoral en una fuerza de calle capaz de sacar a Maduro? Ese es el proceso en el que estamos. ¿Cómo convertir una fuerza electoral, es decir, de gente en las calles, con pancartas, marchando en motocicletas, a pie, sin prevenciones mayores, porque el régimen estaba participando en esas elecciones que creía que iban a resultar de otro modo, a una situación de persecución, etcétera, etcétera, donde hay que lograr la salida del régimen?
esta transformación es la que está en proceso. Se está pasando de convertir una fuerza electoral en una fuerza capaz de desalojar a Maduro del poder. Ese es el tránsito en el que se está en este momento y obviamente eso requiere estrategias, dinámicas, que no son siempre públicas en virtud precisamente de este proceso de represión al cual hacemos referencia. Pero lo que te puedo asegurar, César Miguel, es que en el país hay una rebelión en marcha. Nadie ha pasado la página. La inmensa mayoría de los venezolanos está en la actitud, en la vela de armas, esperando el momento para cobrar, porque el proceso de cobro no ha concluido, está pendiente y a eso se va. Carlos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, César Miguel, gracias. El doctor Carlos Blanco desde la ciudad de Boston. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, el instinto de supervivencia. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué es el instinto de supervivencia? Es ese resorte que me impide que me asome al abismo o que me monte en un caballo brioso, ese instinto que me lleva a guardarme. En circunstancias físicas está claro, pero ¿y funciona ese instinto en circunstancias más angustiosas, digamos, sociales, frente a un contexto diferente? ¿Qué es en realidad el instinto de supervivencia? ¿Existe? Yo recuerdo que en el Santiago de León, el doctor Rafael Vegas, que era un eminente psiquiatra, nos decía: el instinto de supervivencia no existe. Vamos a consultarlo. En la ciudad de Caracas está la psicóloga Janet Guerra, coordinadora de los programas de extensión social de la Escuela de Psicología de la UCAP. Janet, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. De verdad que es un gusto siempre poder contribuir y conversar sobre temas tan relevantes e importantes que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Muchas gracias, Janet. Y en Cuenca, Ecuador, está la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso. Isabel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo. César Miguel, buenos días. Janet, igual, muchísimas gracias por abrir y estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Mi primera pregunta: ¿existe el instinto de supervivencia? Y si existe, ¿qué es? Comenzamos con Janet. El instinto de supervivencia, digamos, es una respuesta automática, innata en el individuo, en todas las especies está presente. Pero cuando hablamos de instinto, del término instinto, lo aplicamos más a otras especies, más que a la humana. Nosotros hablamos más de impulso, porque en nuestro caso, esas respuestas que tienen un elevado componente biológico, también tienen y se ven afectadas por lo social, por lo ambiental. Y entonces generan, es decir, no son respuestas tan fijas, sino que pueden ser modificadas por nuestra historia personal, por las experiencias de vida que vamos teniendo y, por supuesto, las características del contexto donde nos encontramos. ¿Qué opinas tú, Isabel? Por favor. Justo como Janet decía, nosotros como seres humanos tenemos una historia de vida y eso va condicionando nuestra conducta, nuestras respuestas a diferentes estímulos que nosotros tenemos. Entonces, en sí, a veces se conoce como que el instinto de supervivencia, no, si es más animal, pero no, nosotros según ese banco de creencias, ese banco informativo que vamos desarrollando, nuestro cuerpo empieza a detonar. Por ejemplo, como César Miguel decía, un poco carácter social. A veces nosotros tenemos temor a la exposición social.
pero suele darse porque tal vez de pequeños vivimos directa o indirectamente alguna situación que como que prendió ese foquito de alerta en nuestro sistema corporal que dijo como que no, estoy corriendo peligro, o qué dirán, o si me va a pasar algo, y ahí empiezan a reflejarse nuestras emociones, que por lo general vienen acompañadas del miedo, un poco también la ira, que son esas respuestas en defensa que nosotros tenemos para lo que estamos afrontando. ¿Me puedo preparar para sobrevivir? Porque ya el instinto lo dice, cuando instinto de supervivencia, ¿eso se puede entrenar, se puede perfeccionar, Janet? Sí, se pueden desarrollar estrategias, y es de las recomendaciones que damos, porque claro, de manera natural, como decía Isabel, ante la situación de peligro, de ese riesgo inminente, experimentamos miedo, ansiedad, algunos incluso hasta se paralizan. Sí, pero con formación, con sensibilización, con varias el fomentar factores que nos permitan protegernos en esa circunstancia individual o colectivamente, por supuesto que podemos estar un poco mejor preparados para esa situación, aunque siempre va a ser como esa respuesta inmediata, ¿no?, que damos. Instinto de supervivencia y ataque de pánico. ¿En qué manera se relacionan, Isabel? Como dijimos un poco, César Miguel, el ataque de pánico es una respuesta que nosotros tenemos de ese instinto, de ese impulso, como bien decía Janet, que se va formando en nosotros. Hay eventos que nosotros los catalogamos como traumáticos, por así decirlo, para la persona, que pueden ser vivencias directas o indirectas que nosotros vamos absorbiendo del medio. Entonces, esto se queda en nuestro banco informativo. Y vamos asociando muchas situaciones a ese detonante, por lo cual hay muchas cosas que a nosotros empieza esa chispita y viene ese ataque de pánico. Algo fundamental es aprender a conocernos, como decía Janet, para que para nosotros empezar con esta sensibilización, conocer esas respuestas. Si yo me conozco y empiezo a reconocer qué pensamientos, qué vivencias yo tengo en mi banco informativo, puedo empezar a descartar las que no me suman, las que realmente están afectando mi desarrollo y transformarlas. Ahí viene como que un poquito esa reestructuración cognitiva que nosotros hacemos para que si yo estoy viendo esto a manera de peligro, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo afrontar? Y así nosotros evitamos ese ataque de pánico, pero algo muy importante que decía Janet, no podemos controlar la reacción inmediata, pero el momento que nosotros empezamos ya a trabajar diariamente como hábitos, técnicas que nos ayuden a regular nuestro sistema emocional, podemos afrontar las situaciones de vida de mejor manera. A ver, una situación riesgosa. Estoy en un ascensor, el ascensor no abre las puertas, empieza a temblar y para colmo sufro de claustrofobia, ¿verdad? Me va a venir un ataque de pánico y yo sabré cómo superarlo. Si estoy entrenado, aprenderé a respirar, a calmarme. Si no estoy entrenado, empezaré a sudar y me volveré loco, empezaré a gritar. Ese es un caso que se puede resolver. Hago esta pregunta. Y te la hago a ti, Janet, como venezolana en Caracas en este momento. Te dicen que se quitó el TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Y tú tienes a un familiar allá y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar con él? Por no hablar del familiar que en ese momento entra en una situación de pánico. ¿Cómo funciona el instinto de supervivencia en un caso como ese? Tu respuesta al regreso, por favor. Ya regresamos en nuestro foro de hoy, el instinto de supervivencia. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Con César Miguel Rondón. Regresamos a nuestro foro del día de hoy sobre el instinto de supervivencia con las psicólogas Isabel Andrade Moscoso en Cuenca y Janet Guerra en Caracas. Janet, la pregunta que quedó para ti. Me viene una noticia tan fuerte como esa del TPS que crea una situación de angustia, pánico, y si tengo un instinto de supervivencia afilado debería funcionar. ¿Qué ocurre en ese caso?
En ese caso, lo primero es, antes incluso de que empiece a actuar el instinto de supervivencia, es que cuando la persona toma esa información, ¿qué ocurre? Comienza a experimentar la angustia de lo que está escuchando, de aquello que puede pasar. Y en principio, ¿qué es lo que hace? Porque la supervivencia implica tanto una reacción fisiológica, que es esa taquicardia, esa ansiedad, ese aceleramiento del corazón por todo lo que está haciendo, pero al mismo tiempo hay una respuesta conductual. Y en esa respuesta conductual psicológica es ¿qué puedo hacer? Y entonces comienza a pensar, como decía Isabel, a ver las opciones de lo que tiene. Y puede, si ve una opción que le permite resolver la situación, supóngase que tiene adelantado el trámite o que tiene, hasta ahí llegó la situación. Pero si comienza a ver que con esto no puede, es cuando comienza a activarse todo el elemento de poner de sentirse en peligro, de sentir en peligro su adaptación, de sentir en peligro su bienestar, su vida, esa misma salud psicológica. Lo que ocurre ahí en ese momento, de todas esas emociones y de cómo comienzo a ponerme en activarse todo mi cuerpo, tanto a nivel neuronal, a nivel fisiológico, a nivel endocrino, que se activan todas las catecolaminas, se activan la noradrenalina, y todo este elemento comienza en ese furor. Mientras la situación va avanzando, va generándose mayores dificultades para poder actuar. Y ante allí es donde viene esa reacción de qué puedo hacer, y puede generar en algunos reacciones de tanta angustia que no saben qué hacer, que pueden llegar a hacerse daño, a hacer daño a otro, a tomar decisiones impulsivas. Tomar decisiones impulsivas que son los que, o a volverse incluso agresivos en algunos. Otros van a buscar manejarlo con calma, ver cómo con los recursos personales que tiene, cómo lo va a manejar. Pero ¿de qué depende esto? De la historia. Y voy a la historia, ¿por qué? A la historia personal y a la historia social. ¿Por qué me refiero? Porque el venezolano, el que es una persona que ya viene de una crisis social, que ya ha estado expuesto a crisis, no es su primera crisis, y esto es lo que se hace, que se active mucho más ese instinto de supervivencia y esos temores que puede haber y esa respuesta a veces no adaptativa que puede dar la persona. Muy interesante todo esto que nos has relatado, Janet. Quiero preguntarle a Isabel lo siguiente. De niño aprendo que el instinto de supervivencia es ese instinto, esa reacción que impide, como decía al principio, que me asome al abismo, ¿verdad? Al barranco, que me asome que me monte en un caballo salvaje, en fin, que yo haga cualquier cosa de riesgo. Eso está muy claro. Y entonces no hago eso que me va a poner en riesgo. Pero cuando hablamos de una circunstancia social como esta, que analizó muy bien Janet, ¿qué es lo que no debo hacer para no ponerme en riesgo, Isabel? Es importante, César Miguel, como tú mencionaste, dentro de nuestra crianza hay una diferencia. Que a mí me digan que no debo hacer esto, de una manera calmada, no hagas esto. Y ahí nos empiezan a activar. El típico que nosotros empezamos como que a alterar ya nuestro sistema. En un carácter social, cuando nosotros ya tenemos una noticia, algo que nosotros tenemos que empezar a hacer es filtrar la información. ¿Por qué? Porque sí tenemos mucha noticia que en lugar de calmarnos, nos altera muchísimo más. Y ahora en las redes sociales, con la facilidad de información que nosotros tenemos, empezamos como que a contaminar. Como decía Janet, una cosa es nuestra historia personal. Aprender a conocer todo lo que nosotros somos nos puede ayudar a ver todos los recursos que nosotros tenemos para poder solventar las dificultades. Pero si nosotros nos empezamos a llenar de contenido alarmante,
empieza a generarse una crisis mayor. ¿Por qué? Porque en vez de soluciones, empiezo a llenarme de preocupaciones y esto no se puede, y empiezo a ver todos los peros y todos los no que yo tengo en lugar de las oportunidades y los caminos, estrategias que yo puedo tomar para poder afrontar la situación en la que estoy viviendo. Una parte que decía Janet muy importante, nosotros primero sí somos de esa emoción, vamos a tener esa respuesta emocional, pero también tenemos la conducta. El momento que nosotros aprendemos a alinear nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra conducta, como que llegamos a armonizar todo lo que somos y empezamos a trabajar con coherencia. Como seres humanos vamos a sentir, con una noticia que podemos recibir de carácter social, se va a aprender esa alerta emocional. Pero ahí viene el cómo yo gestiono mis pensamientos en este filtro de información que yo recibo y cómo yo manejo mi conducta para resolver. Muy bien. Ya para concluir, te voy a preguntar, Janet, ya tocando el tema muy puntual, pues, de los venezolanos de este momento, estén afuera, especialmente en Estados Unidos, o estén en Venezuela, o estén en cualquier parte, porque somos todos venezolanos con una angustia semejante. ¿Qué sugieres, ya a manera de conclusión? ¿Cómo? ¿Qué sugieres, ya a manera de conclusión? En estos momentos, primero, como decía Isabel, filtrar la información, buscar información veraz, información en la que podamos realmente confiar, identificar cómo está mi propia situación. Por otro lado, buscar apoyos en otros, en aquellos que pueden brindarme, pueden ayudarme a sobrellevar la situación, familiares, amigos, instituciones, que pudiéramos recibir de qué es lo que se puede hacer y cuáles son los caminos posibles que pueda haber en ese momento. Por otro lado, ¿qué va a ser fundamental? No desesperarse. Por supuesto que va a haber momentos en que puedo no estar pudiendo con esas emociones que me embargan en un momento dado, y entonces tengo que buscar maneras positivas de poder drenarlas. Y eso puede implicar buscar ayuda si lo necesito, ayuda profesional. Por otro lado, también puedo ver cómo aprendo a manejar y a gestionar mis propias emociones para poder darle tiempo, para poder darle ese espacio, a poder tener a alguien de confianza con quien conversar, tener espacio, mantener y no quedarme centrado solo en el problema, sino atender otras áreas de la propia vida. Eso sería fundamental. El apoyo espiritual, el apoyo recreativo, el apoyo físico de hacer ejercicio, de tomarme ese tiempo para poder sanar y que eso me permita tener todas mis habilidades cognitivas, pensamiento, emociones puestos para resolver y dar una solución a la situación. No es algo totalmente negativo, sino puede convertirse en una oportunidad. Muchísimas gracias a nuestras destacadas psicólogas de hoy en nuestro foro, Janet Guerra, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Muchas gracias, Janet. Y desde la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso. Muchísimas gracias, Isabel. A ti, César Miguel, Janet, muchísimas gracias por el espacio, ese llamado y justo como decía Janet, conocernos, apoyarnos entre todos, porque situaciones críticas lastimosamente siempre las vamos a vivir, pero con el buen recurso siempre vamos a poder afrontar de la mejor manera. Muchísimas gracias por el espacio. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Una caricatura publicada en The Wall Street Journal nos muestra al presidente Trump levantando la rodilla para levantar el pie izquierdo y con mucha puntería disparar una bala de un revólver. El disparo en el pie a propósito de la guerra de los aranceles
que algunos ya la han definido como la guerra más tonta jamás ideada. En todo caso, esta noticia de última hora nos llega. Las preocupaciones sobre los aranceles del presidente Donald Trump están afectando las acciones estadounidenses hoy lunes 3, ya que los mercados financieros de todo el mundo caen por las preocupaciones sobre una posible guerra comercial. El S&P Standard & Poor's 500 bajó 1,4% en las primeras operaciones, tras pérdidas similares en los mercados bursátiles de Asia y Europa. El promedio industrial Dow Jones bajó 435 puntos, o 1%, a las 9:35 de la mañana de hoy, hora del este, y el Nasdaq Composite bajó 1,8%. Y, además de esto, recién ha hablado la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía. Llegamos a una serie de acuerdos. 1. México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. 2. Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. 3. Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en 2 vertientes, seguridad y comercio. Claro, nada sobre los aranceles, y ya el señor Justin Trudeau, todavía primer ministro canadiense, dijo lo suyo. ¿Qué supone esta guerra de aranceles? ¿Para qué debemos prepararnos? Vamos a Washington, allí está el economista Dani Bajar. Dani, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, San Miguel, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, te repito la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Bueno, han sido días de mucha información y bastante difícil de analizar, sinceramente, porque muchas de estas medidas parecieran ser un capricho, ¿no? Sin ningún tipo de explicación por detrás. Pero bueno, tratando de hacer el esfuerzo, lo que vemos aquí es, como tú bien describías, una cantidad de políticas económicas sin que parecieran más el enfoque en el medio y no en el fin. Sabemos que a Trump le molesta de alguna manera los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, como con Canadá, con China. Un déficit comercial no es nada más sino decir que Estados Unidos tiende a importar más de lo que exporta a esos países. Entonces, por ende, la balanza comercial es negativa. Ahora, César Miguel, eso no tiene ningún sentido económico de importancia, porque yo, y me imagino que tú también tienes un déficit comercial con tu dentista, Claro, ¿no? sí. Tú a tu dentista siempre le pagas para que haga cosas que tú no sabes hacer solo. Y bueno, y el mercado hace que de vuelta, digamos, fluya el dinero para que cada quien reciba dinero por lo que sabe hacer mejor. Lo mismo es el comercio internacional. Uno compra productos que otros países saben hacer mejores, más baratos, y eso beneficia a los consumidores, que al final somos todos, ¿no? Y no beneficia, a diferencia de quizás proteger algunas industrias de una manera tan abrupta como se trata de 25% de tarifas, podemos hablar de ese número, que al final quizás, y digo quizás porque empíricamente no sabemos bien, pero quizás proteja a una cúpula muy pequeña de productores, pero a expensas de los consumidores americanos. Eso hay que decirlo, es a expensas de los consumidores. Aquí cualquier política económica tiene perdedores y ganadores, y aquí los perdedores somos todos. David, la noticia que me llegó de México, no dijeron nada sobre los aranceles, pero sí dijeron, y es un punto importantísimo, se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Es decir, el aguacate por lo menos va a seguir costando lo mismo en Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Me gustaría tu interpretación de esta conversación muy cordial, según la definición de la señora Sheinbaum. Bueno, mi interpretación, o sea, leyendo también esa noticia minutos antes de entrar al aire, es un poco, refuerza un poco esta idea de que muchas de estas políticas no tienen, son más nada que un capricho, ¿no? Al final, aparentemente,
era una manera de amenazar a México para que tome algunas medidas en la frontera. Eh, Podemos hablar si son efectivas o no, si hacen falta. Yo creo que la Mm, frontera es un tema enorme, ¿no? Que requiere más allá de tomar una decisión un domingo en la noche e ir a amenazar a otro país. Y, sí. es, y yo no sé si esto ya es bueno o malo, porque esta semana ha sido tan drástica con tantas medidas, pero lo que demuestra es que Trump está usando las tarifas y las relaciones comerciales como una amenaza para conseguir otras cosas que no tienen nada que ver con el comercio, que es algo bastante poco económicamente. Estamos teniendo dificultades. Se te corta un poco la comunicación. Bien, logró eso con la señora Sheinbaum. ¿Logrará algo parecido con el señor Trudeau, David? Bueno, lo que vemos con lo que pasó en México es que quizás ese es su objetivo, ¿no? Pero poner estas tarifas para lograr algo. Ahorita, con México y Canadá son dos países muy diferentes. En México, Ujú. yo creo que sí, obviamente la frontera México-Estados Unidos ha sido un problema para los americanos, etcétera. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es algo, yo creo que más tranquila no puede ser. O Ujú. sea, los cruces fronterizos de Canadá a Estados Unidos son mínimos. Las drogas entrando a Estados Unidos, de Canadá a Estados Unidos es insignificante. Entonces no sé qué es lo que podría ofrecer Canadá que calme las ansias del señor Trump de estar con estas políticas impulsivas. Es curioso porque él el fin de semana dijo y amenazó ya a la Unión Europea, ¿no? Porque también va a ir contra Europa porque no es justa la balanza comercial. Pero si tomamos como referente lo que acaba de ocurrir en la conversación con la señora Sheinbaum, ¿será entonces que no son más que banderitas de alarma para lograr otros detalles? Eso pareciera, y yo quisiera decir, ojalá. Ya. Pero fíjate que hay también cosas interesantes pasando en Canadá, si uno sigue las redes, y yo creo que en Europa mostraron algo parecido en Trump 1.0, que es que trataron de retaliar con tarifas que particularmente le pegaban a industrias que son producidas en estados rojos, estados republicanos. Ujú. Y yo creo que eso es una política muy inteligente, tratando con la persona que están tratando, ¿no? De darle, entre comillas y coloquialmente, su propia medicina Ujú. a estos estados que tienen senadores republicanos y que tienen congresistas republicanos, porque son sus fábricas y sus trabajadores los que se van a ver afectados. Y Europa, yo creo que hizo algo parecido la vez pasada y yo creo que esperaríamos una reacción similar si las tarifas contra Europa resurgen. Bien, dijiste, ojalá sea esto nada más que una manera de presionar, de asustar, de ladrar para lograr objetivos en otro sentido. Si no es así, si en efecto se van a aplicar estos aranceles, ¿qué le va a terminar ocurriendo al consumidor estadounidense, Dani? Bueno, la situación yo creo se estima que va a ser mucho peor de lo que fue la vez pasada, y es porque la vez pasada Estados Unidos no estaba en una etapa de inflación crónica. Em, Tú y yo hemos hablado de la inflación mucho en estos años, Sí. y la inflación aún no ha llegado a los niveles que deben llegar para que la Reserva Federal empiece a bajar los niveles de intereses que están esperando. ¿Por qué traigo esto adelante? Porque es una situación mucho más compleja esta vez. Al poner aranceles tan altos como el 25% en China, Canadá y México, que son los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, empíricamente sabemos, a pesar de que Trump y su administración no lo aceptan, que parte, quizás no todo, pero parte de estos costos son pasados al consumidor. Eso significa que la inflación va a ser mucho más difícil de controlar. Ujú. Que no lleguemos a ese punto de inflación del 2%, que es lo que la Reserva Federal quiere, sino nos quedamos en el 3%, quizás en el 4%. Y eso significa que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, sino quizás hasta las suba.
Y eso tiene, o sea, y no solamente se trata aquí de los precios del aguacate y de los precios de los productos de los carros y de cualquier cosa que se importa, sino también tiene que ver con los precios de las casas, los alquileres, las hipotecas, la capacidad de la economía de ser dinámica, porque gran parte de lo que define el dinamismo económico es que una empresa pudiera ir a un banco a pedir un préstamo, y si ese préstamo es más caro, no lo van a pedir. Entonces, o sea, podría ser un escenario de entrar en una recesión económica que todos estos años no pasó, afortunadamente, pero esto puede llevarnos a ese escenario. El lenguaje al menos se ha vuelto peligroso, grandilocuente, bélico. El gobernador Greg Abbott, él es dado al escándalo, ¿no? Pero el gobernador Greg Abbott de Texas le ha dicho a Justin Trudeau, mire, la economía tejana es más grande que la canadiense, aténgase a las consecuencias. ¿Tiene sentido un desplante como ese? ¿Qué quiso decir el gobernador Abbott con eso? No, es una realidad, y yo creo que esta es parte del problema, ¿no? Que es una realidad que las economías de Canadá y México son mucho más, se pueden ver afectadas mucho más por estos aranceles de lo que se puede ver la economía americana, porque la economía americana es mucho más grande y el comercio bilateral con Canadá o el comercio bilateral con México, a pesar de que es grande, sigue siendo una porción mucho más pequeña de la economía americana de lo que es para estos otros países. O sea, los países, Canadá, por decirlo de otra manera, Canadá y México dependen mucho más del comercio con Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende con ellos. Entonces, un poco es un lenguaje bélico, confrontacional, de decir, nosotros somos los grandes, ¿no? Pero acordémonos, José Miguel, que en la pelea de David y Goliat, quien perdió fue Goliat. Exactamente. Exactamente. Dani, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, gracias a ti y a tu audiencia. Dani Bajares, economista, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global allá en Washington, D.C. Ya está aquí en el estudio la doctora María Trina Burgos. Por favor, llame al 305, no, yo no leo hasta allá. 344-1071, 305-344-1071, que la doctora Burgos le va a responder todas sus inquietudes. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Y ya estamos aquí con la doctora María Trina Burgos. María Trina, bienvenida a En Conexión. Muchas gracias, César Miguel. Muy buenos días para todos. ¿Qué información manejamos con relación a los TPS a las 10:47 hora del este de este lunes 3 de febrero? Bueno, en principio la supuesta revocación de la renovación del TPS que empieza en abril 2. Entonces, pues, partiendo de esa idea que no ha sido confirmada por la página de inmigración, donde dice que ya no se va a poder hacer esa extensión de abril, ¿no? Supuestamente, cuando publique esa decisión en el registro federal, cuando el gobierno la publique, se tienen 60 días para la persona o hacer otra cosa con su estatus o abandonar el país. Bien, tenemos una llamada telefónica. ¿Con quién hablo? Buenos días. Tito Suárez. ¿Perdón? Mi nombre es Tito Suárez. ¿De dónde nos llama, Tito? De la ciudad de Tampa. Muy bien. ¿Qué le pregunta usted a la doctora Burgos? Bueno, buenos días, doctora Burgos. César Miguel, gracias por la oportunidad. Mi caso es el siguiente. Yo tengo TPS y tengo asilo político. Casualmente esta semana tengo mi entrevista en UCI para la defensa de mi caso de asilo político. Y bueno, en algunas oportunidades me han recomendado que, bueno, una vez evaluado la fortaleza de mi caso de asilo político, al momento de la entrevista en UCI yo pudiera tomar la decisión de renunciar a mi caso de asilo político y quedarme solamente con TPS, ¿no? Con los beneficios del TPS. Y que más adelante, en el caso de que eliminen el TPS, yo pudiera introducir nuevamente mi solicitud de asilo político. En pocas palabras, pues renuncio esta semana en la entrevista de UCI a mi asilo político, me quedo con TPS, y si en septiembre, yo soy del grupo de septiembre, eliminan el TPS, yo pudiera nuevamente introducir mi solicitud de asilo político. Y entonces la pregunta sería
si desde el punto de vista legal o administrativo eso es viable, si se puede hacer, Ya. o Ok, ¿qué entendido. implicaciones tendría? Pues algunas restricciones en cuanto a tiempos y implicaciones Ya. tendría. Muchas gracias. Ok, entendido, Tito. Buenos días para ti. Bueno, mira, yo en estos momentos, con todo lo que está ocurriendo con el TPS y la administración de Trump, te aconsejo que vayas a tu entrevista de asilo y lo defiendas. Eso de que puedes presentar el asilo nuevamente es una nueva legislación de UCIS, pero yo lo veo muy riesgoso. O sea, lo malo es que vas a tener varias opiniones. Ya alguien te dijo que renunciaras a tu asilo. Yo hubiera dicho renuncia a tu asilo si no tuviéramos estos problemas con el TPS, porque no es renuncia al asilo, sino que te quedas con tu TPS. Pero ya el oficial, me imagino que es tan pronta la entrevista, no te va a dar la opción de renunciar al TPS. No sabemos qué va a pasar con los TPS este año. Entonces, realmente mi consejo sería que defiendas tu asilo, pero bueno, es decisión tuya. Tengo otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Ángela, ¿Y de dónde llamas, Ángela? de aquí de Coral Spring, de Florida. Muy bien. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Ok, le pregunto lo siguiente. Yo tengo una hermana que me la traje con parol y el parol se le vence ahorita en abril, el 8 de abril. Yo solicité el TPS para ella en octubre y no he recibido respuesta, sino que recibieron mi caso y el recibo de lo que pagué. Esa es la única respuesta que he sabido. ¿Qué hago yo? ¿Eso se estará tramitando? ¿Eso sigue vigente las nuevas solicitudes de TPS? Porque la solicité el año pasado. El 24. Vamos a ver. Ok, Ángela. Bueno, Gracias. aquí Inmigración está poniendo en hold, o sea, está paralizando todos los procesos de TPS de venezolanos, en el sentido que no va a tomar ninguna decisión hasta que no se vislumbre pues una solución del gobierno. Entonces, ellos tenían un año para presentar asilo en caso desde su entrada con el parol, en caso de que calificarían para asilo, pues. Pero ahorita, en estos momentos, el caso está presentado. Quédate tranquila porque todavía no ha habido ninguna decisión, pero sí se van a demorar porque están esperando, están como en la tribuna esperando a ver qué pasa, Ángela, ¿ok? Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el 305-344-1071. Tengo una nueva llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? 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 Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿me oyen? Sí, la oigo perfectamente. ¿Con quién hablo? Buenos días, soy la señora Rosa Alfonso. ¿Cómo está usted, Rosa? Soy de Miami. De Miami. ¿Qué le pregunta a la doctora Burgos, Esta Rosa? es la pregunta, doctora. Yo estoy en trámites para Green Card, ya tengo 3 años, mi mamá me pidió, y obviamente mi TPS se me vence en septiembre, y obviamente me quiero quedar fuera de estatus. ¿Qué opciones me recomienda usted? Incluyendo entre ellas, yo pensé extender la visa inicial con la cual entré a Estados Unidos. Bueno, buenos días, señora Rosa. Bueno, aquí no se puede hacer eso que piensas hacer de extender la visa cuando entraste. Ya te cambiaste a TPS, ya estás en TPS, no puedes volver o retrotraer atrás lo que tenías antes, ¿ok? Entonces aquí es esperar, lamentándolo mucho, pues esperar tu caso de ajuste, pero no sé, porque la petición puede ser que hubieras tenido que salir, no sé qué he dicho, si estás asesorada por abogados, si tenías que salir con el parol del TPS y volver a entrar, dependiendo de tu estatus migratorio antes de presentar el TPS. Pero en estos momentos, pues como tienes el ajuste pending o pendiente con inmigración, pues la idea es seguir esperando. Sí. Gracias, señora Rosa. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante, buenos días. Aló. Buenos días. Aló. Sí, mucho gusto, mi nombre es Luis Balbás. ¿Tu nombre, perdón? Luis Balbás. Luis Balbar. ¿De dónde llama, Luis? De Miami. De Miami. ¿Qué le pregunta a la doctora Burgos, Luis? Bueno, un hijo ingresó de turista, luego cambió de estatus a estudiante, tuvo un posgrado, actualmente tiene el TPS del 2021. Yo soy ciudadano y tiene un hermano también que es ciudadano. Uh-huh. El consejo sería pedirlo yo o el hermano, y si también él tiene que salir del país para comenzar ese proceso.
Bueno, ahí sí, siempre el consejo, cuando usted tiene un familiar que lo puede pedir, que haga la petición, independientemente de la demora del caso, de cada caso en particular. El hermano va a demorar 14 años, con el padre va a demorar muchísimo menos. Pero si él está en la F1 y después está en el OPT, está en estatus y eso es bueno, pero si se cambió directo a TPS y ya abandonó el F1 o el estatus de estudiante, entonces ya tiene solamente el TPS. Entonces allí en los procesos de residencia la idea es que salga y vuelva a entrar. En estos momentos la gente que tiene el permiso de viaje con el TPS, yo de verdad les aconsejo que no salgan del país, porque si están afuera y sale una decisión del gobierno de quitar los parol y se quedan afuera la persona. O sea, en este momento es muy riesgoso salir del país, pero sí, pídalo. Lo más importante es que hagan la petición, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Una nueva llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, es Ángela, que se me cayó la llamada. La pregunta era lo del TPS, que no he recibido respuesta para mi hermano, pero el parol se le vence el 8 de abril. Entonces, ella me va a quedar ilegal en el país. Eso me perjudica a mí, que soy residente. No, a ti no te perjudica para nada el hecho que hayas pedido el parol a tu familia y que ella se quede ilegal. No te va a afectar para nada. Tú no has cometido ningún delito. Pero mientras tenga una decisión que no haya sido negada todavía y está pendiente con inmigración, ella está en estatus hasta que le llegue una negativa en caso de que eso ocurra. ¿Ok? Muy bien. Hay una nueva llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Habla con Carlos Delgado desde al norte de San Francisco. Muy bien. Carlos, ¿qué le pregunta a la doctora Burgos? Mire, yo entré al país con visa de turista. La visa se me venció y estuve desde el 2023 al 2024 en agosto, que me casé con una ciudadana americana y se introdujeron los papeles para la ciudadanía, pues, ¿okay? Y en el mes de septiembre del 24. Y hasta ahorita no hay fecha, no tengo respuesta, no. Está como en un limbo. Yo quisiera saber qué me recomienda la doctora Burgos para mi caso. Bueno, ok, si me permites corregirte, creo que la aplicación que has hecho es para la residencia a través de matrimonio con ciudadana americana, no para la ciudadanía todavía. La ciudadanía viene después que te haces residente. Y me estás diciendo que la presentaste en septiembre del 2024. Eso es muy, muy pronto. Estamos en febrero. Realmente ten paciencia. Si el matrimonio es real, no vas a tener ningún problema y vas a poder recibir tu residencia, que debería ser condicional si no tienes los 2 años de casado. Pero por ahora, esa demora que tú piensas que es muy larga, no es larga. Largos son años cuando pasan años, ¿ok? Hay una nueva llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Mi nombre es Mercedes Hidalgo. Llamo desde Ohio. Muy bien. Mi pregunta es, si mi TPS se vence en abril, ¿debo hacer la renovación? ¿Debo esperar? Yo tengo solicitud de asilo, pero la pregunta es esa. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar para hacer la renovación o simplemente quedar en espera? Sí, debes esperar porque en estos momentos no hay extensiones de TPS porque fue revocada la decisión del secretario anterior. Entonces no hay ahorita, todavía no hay una ventanita abierta para recibir los TPS de abril. Entonces ahí no hagas nada, hay que seguir esperando. De hecho, los que aplicaron cuando salió la decisión de Mallorca les van a devolver su paquete y le van a devolver su dinero. ¿Ok? Ya estamos por cerrar, María Trina, y hay una pregunta. Cuando una persona da cobijo a un ilegal, ¿comete una ofensa criminal? Bueno, esa se parece a la pregunta de la señora Ángela, creo. Aquí realmente estamos, bueno, en Florida supuestamente es un delito. Es un delito, pero eso tiene la defensa y es cuando es familia. O sea, cuando es familia y tú lo recibes en tu casa, o sea, la verdad es que si empiezan a ejecutar esas nuevas formas, esas nuevas normas de que si ayudas a un ilegal, pues entonces puede ser que la persona tenga consecuencias. Pero realmente pienso que todavía no se ha empezado a experimentar estos procesos de que si tienes un ilegal en tu casa o un ilegal trabajando en tu casa, en el jardín, en tu casa. O sea, realmente pues la idea es que eso no ocurra, pero bueno, estar pendiente sí. Muchísimas gracias, María Trina, por venir hoy acá al programa, la doctora María Trina Burgos, abogada de inmigración. Gracias, María Trina. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Bien, y hemos llegado así pues al final de nuestro programa por el día de hoy. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola. Ah, no, pero es que los créditos ahora son más largos, desde 360 para no sé quién en el estudio de Mengano, en fin. Con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible. Y a las 10:59 para variar, Barbarita. Pichos. Ok.